Yapi ya hasta uksatoqen askiwa no yakpanaka usuta ukamasana karaktan hawkat taqtan kawkiti yapsituke kan tayan ek usuyit ek muyit yakpanaka sarnaqtan kachaqa yapi toqenakara altasin munapta juntituki hayukan kamasti aruskip añani kuyakita Leslie hayukan hermana Leslie. Muy buenas tardes, bienvenida al programa, hermana. Muy buenas tardes, hermano Freddy, buenas tardes a toda la audiencia también que nos escucha y nos mira a través del programa, un saludo cordial, nosotros nuevamente pues en lo que es, en esto como mencionaba ya hermano Freddy, lo que es los lotes. Yo voy a empezar con una pregunta, ¿usted ha soñado alguna vez con tener su casa propia, su negocio propio? Pues yo creo que sí, todos hemos soñado, ¿no? Con tener algo propio, olvidarnos del alquiler, que no puedes vivir como en una casa propia, ¿no? Llegar a la hora que tú quieras, compartir con la familia, estar allí en familia, o tal vez para los hijos, ¿no? Que tienen las familias de los hijos pequeños, que tal vez en un lugar ya para sus estudios, un lugar seguro y olvidarse de eso de los alquileres. Entonces, de esta manera, pues, hermano Freddy, a ti y comentarte y a toda la audiencia sobre los lotes en el municipio de Achocalla. Así es. Atención a todas las personas que tal vez han pensado en invertir y hacer la inversión y han soñado con tener un lugar donde vivir o a tener un negocio propio, pues les traigo una pero súper opción. Les estoy hablando de lotes de terreno en el municipio de Achocalla, un lugar y el municipio donde ya se ve el crecimiento seguido, ¿no? Por lo que es, hay casas de campo, hay negocios, el crecimiento se ve constantemente acá en el municipio de lo que es Achocalla y es de esta manera que nosotros estamos viniendo a ofrecer lotes en lugares totalmente estratégicos, hermano Freddy. No, estratégico y cálido, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Achocalla, ¿no? Gilat Cuyacanak, Achocalla marcan, kitizan oraqena montanja, hayukay malup wawanacampi, ¿no? Mautja venja alquiler, hayukan hakastanja ya está. Wawanakaja, uywanakan munapjej, ya anitos pasti, pisitos pasti, huelpitas, pero janía. Una teja dueño de casa de cajcún, uywasta janeo cajan, uywanakaj utjeña paquiti, sasin wajanastaf. ¿No es cierto? En la casa, por ejemplo, cuando tenemos nuestros hijos, los hijos quieren tener animalitos. Un perrito, puede ser un gatito, los pollitos más que todos los gallinitos, pero no, pero el dueño de casa dice, no, ¿cómo los animales? Si al alquiler para ustedes nomás. En esa opción, pues, comprarse y adquirir un lote en Achocalla es bueno, ¿no? Exactamente, hermano Freddy, ideal. Los lotes de terreno, como ya podemos ver en imágenes, también son el lugar estratégico. ¿Por qué? Primero le voy a explicar, como tú mencionabas, tener un lugar y debemos empezar para comprar el lote de terreno. Ubicaciones totalmente estratégicas sobre avenidas. Les estoy hablando de los 3 últimos lotes que nos quedan de 300 y 500 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Hay 2 ingresos para que usted pueda llegar. Uno de ellos, lo que estamos hablando desde el puente de Sencata, acá en la ciudad del Alto, a 3 minutos llega a la urbanización, a los últimos 3 lotes, como pueden ver ahí en pantallas, y también el otro ingreso de la laguna de Achocalla a 7 minutos subiendo. Un lugar totalmente estratégico, como pueden ver, toda esa avenida que está ahorita, que es tierra, todo eso va a ser un proyecto asfaltado. ¿Qué quiere decir? Que en un futuro va a ser totalmente ventajoso para usted que pueda abrirse un negocio. ¿Y por qué menciono esto del negocio, hermano Freddy? Porque ya entre los 3 lotes tiene vertiente de agua. Entonces es un plus más para que usted, que a la hora de comprar un lote de terreno y en estos 3 últimos lotes que nos quedan, los 3 lugares más estratégicos, sobre avenida de 300 a 500 metros cuadrados y además que todo eso va a ser un asfalto. Y el otro ingreso, también las personas que nos estaban llamando la anterior, nos consultaban y nos decían un poquito más de información sobre, hablando del ingreso desde La Paz, porque también tenemos el ingreso. Les voy a explicar, sobre la avenida Buenos Aires de la Ramiro Castillo, la rotonda de la Ramiro Castillo, hay un nuevo proyecto que se está aperturando, que ya está adoquinado. Todo eso va a ser asfalto. ¿Qué quiere decir? Desde la Ramiro Castillo va a salir hasta el puente de Sencata. ¿Qué quiere decir? Que por ahí también hay un lugar donde usted a la mitad más o menos se encuentran los lotes de terreno. ¿Qué quiere decir? Que tiene 3 opciones para llegar, desde la laguna de Achocalla, desde el puente de Sencata y desde lo que es la ciudad de La Paz, desde la avenida Buenos Aires Ramiro Castillo. Es el nuevo proyecto que se va a hacer, ampliar desde la Ramiro Castillo hasta el Alto, que va a salir un nuevo proyecto de avenida. Entonces estamos hablando de lotes de terreno en lugares totalmente estratégicos, ventajosos, con gran crecimiento para un futuro, ¿no? Tal vez usted tiene un dinerito ahorrado, tal vez ha pensado en ese dinerito guardarse para invertir en algo, pues es
momento de invertir en los lotes de terreno en el municipio de Achocalla. Y como habíamos mencionado, hermano Freddy, lo que es de 300 y 500 metros cuadrados con folio real y los impuestos pagados. ¿Qué quiere decir? Que tiene toda la documentación al día, porque a la hora de comprar el terreno, lo principal, que aparte de conocer el lugar, tienes que fijarte la documentación, ¿no? Que tiene que estar al día para que usted ya pueda adquirir el lote y inmediatamente tal vez hacerlo ya, trabajar el lote de terreno. No, askiwa ahora canacalta, seña, Achocalla marcan, gilat cuyacanacá, ukiteja y hasta casencata. Puente que hayu kata mantawai si kuyacanan, sino hachataki Achocalla marcar por noctasin. Pero acá hacha tupunacana, ¿no? Avenida, hachanacana. Askiu kuyacanan, saltasin, kunate negocio hayu que maten sistartas, hanukaj, mallanteris, mecánicos, con auto jual haisar naxech kuyacanan, sí. Claro que sí, hay que dar también oportunidad a nuestros hermanos y hermanas que también están escuchando a esta hora de la tarde para que puedan tomar también, ¿no?, los proyectos que se pueden dar, ¿no? ¿Quién no quiere hoy en día también un lote de terreno, una vivienda en la avenida? Obviamente de alguna u otra manera es beneficioso porque usted puede construir incluso galerías, puede tener tiendas, puede tener incluso, ¿no?, un restaurante también ahí, porque cuando se encuentra en la avenida cualquier tipo de negocio es factible y ello también hay que tomarlo muy en cuenta. Así que aproveche también esta promoción que se les está brindando. Simplemente quedan 3 lotes de terreno y por supuesto también a la larga usted también, ¿no? Si en este momento cuenta con el dinerito ahorradito por ahí, más adelante también usted puede realizar la reventa también de aquello, porque el beneficio también acá usted tiene que verlo, que tiene que sacar un rédito económico también a partir de ello. Y por eso también usted tome muy en cuenta, si tal vez tiene un dinerito ahorradito, ¿no?, pues haga que ese dinero crezca, inviértalo de muy buena manera y por supuesto, ¿no?, a la larga usted va a tener también beneficios de aquello, hermano Freddy, y hay que también a la población, ¿no?, incentivar para que también vaya creciendo como familia, como persona y por supuesto también su economía. Ay, como gilat cuyacana, como este, ahora canaca, altas el papel en la casa ya atados así. A ver, hermana Leslie, ¿no? La gente también, ¿no? Lo primordial es, pues, los servicios básicos, Leslie. Claro que sí, es muy importante mencionar esto. Es como mencionaba, es a 7 minutos de la laguna de Achocalla, donde Achocalla, conocemos, el municipio está todo poblado, lleno de casas, negocios, hay parques. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte donde se encuentran estos 3 últimos lotes, en sí hay alrededores y hay casitas y viviendas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la hora de construir usted, hacerlo trabajar, ya por lo menos amurallarlo el lote de terreno, pues va a tener las facilidades de conexión de los servicios básicos como agua, luz, alcantarillado, que es lo más importante para ya poderse construir una viviendita y ya de ahí empezar y hacer crecer su casita tal vez de 1, 2, 3 pisos, o y ahí mismo un negocio, como lo decía la hermana Nancy, también lo que es un negocio de restaurante y también puede ser un lavado de autos, por lo que tiene la vertiente de agua, que es un plus también, como lo mencionábamos. Y de esta manera, pues, a todas las personas que nos van escuchando y viendo a través del programa, se preguntarán, ya saben la ubicación, ya más o menos están imaginándose dónde usted ya quiere comprar este lotecito y dirán, pero yo quiero conocer el lugar, ¿no? Es lo más importante, porque yo le voy a mostrar la planimetría, los planos, pero lo más importante también es, como se dice, vamos a ir a pisar suelo, vamos a ir a conocer y decir y tomar la decisión de yo quiero invertir en este lote. Y de esta manera, pues, hermano Freddy, comentarte a ti y a toda la audiencia que nosotros les estamos llevando, como la anterior semana estábamos también con visitas, esta semana también ya empezando el día de mañana un nuevo mes, el mes de agosto, para todas las personas aquí, así que podemos empezar con pie derecho. ¿Qué quiere decir? Que este sábado 2 de agosto estamos llevando a lo que es la muestra de los 3 últimos lotes. ¿Qué quiere decir? El punto de encuentro, Molino Andino, 10 en punto de la mañana. Pero las personas que ya me están escuchando se darán cita en el Molino Andino, pero ¿qué tienen que hacer ahora? Vamos a habilitar, hermano Freddy, una línea de WhatsApp. ¿Para qué? Para que usted que está interesado en ir a visitar el lugar, para conocer el lugar, directamente para que nos escriba con su nombre completo, yo necesito su nombre completo, y directamente nos diga cuántos cupos de espacio en la movilidad va a ocupar. Esto para reservar y para que directamente, tal vez porque quieren ir a ver en familia, con los hijos, con el esposo o la esposa, no hay ningún problema, pueden ir en familia, así que nosotros necesitamos saber cuántos cupos usted quiere reservar para este sábado. Nos escribe hoy
hoy mismo a la línea, que también están apareciendo en pie de pantallas, y también yo le voy a dictar en un momento. Línea habilitada por WhatsApp. Necesito su nombre completo y cuántos cupos usted va a reservar para este sábado 2 de agosto, las visitas a nuestros lotes acá en el municipio de Achocalla. Así que número 784-55015. Vamos a reiterar, 784-55015, las líneas habilitadas. Ahora mismo nos pueden escribir o nos dan una llamadita, nosotros le vamos a devolver la llamada para que reserve el cupo, lo más importante. No lo olvide. Este sábado 2 de agosto, 10 en punto de la mañana, en Molino Andino, el punto de encuentro para que usted vaya a conocer y tal vez ya esté iniciando el mes de agosto con un lotecito y ya con un sueño en la cabeza, con la familia, de tener algo propio para ellos mismos, ¿no? No, así es, hermana Leslie, ¿no? Por ejemplo, la mayoría, ¿no? Queremos un lotecito, ¿no? Pero donde sea, pero conveniente que es en Achocalla, ¿no? Cerquita al lago, bueno, también tiene salida hacia la ciudad del Alto. Bueno, Hilat Cuyacana Kumanaka Senyawa Hakuina Kachunaniptan Hayukar Haust Anip Hamanka Kelt Abhamsa Yas Nayanaka Sarantan Munap Sasin Hayukamat Maisk Autot hasta ma micro Hayukamas Pai Yakapana Hukaniki Yastukak Maisk Autitotak Sarantapkacha Ma Tunka Pescaneja Minibus Chak Ma Kim Satunka Yakaja Hach Autotakeje Katakiwa Ma Reserva Hayukama Hilat Cuyacana 784 55015 Hayukaro House Anipjam Anchit Pachna Okaorak Unchtir Saraymont Altasimont. Bueno, hermana, más que todo, ¿no? Ahorita tal vez estarán preguntando la gente, ¿es al contado o puede pagar en doble cota, hermana Leslie? Eso es muy importante también explicar a toda la gente. Es como mencionaba, estos lotes, como son los tres últimos lotes sobre avenida principal, que usted va a tener el plus también de poder adquirir un lote de terreno de 300 o 500 metros cuadrados, directamente es al contado. ¿Qué quiere decir? Es por eso que mencionaba, usted tal vez tiene un dinerito ahorrado, puede empezar a comprar directamente, porque la documentación es con todos los documentos al día, folio real, impuestos pagados y lo que es directamente para que usted pueda hacer construir su negocio o su casa. ¿Qué es lo más importante? El día que vaya a conocer el lugar, usted, como es la venta del vendedor al comprador, directamente usted puede adquirir un lote de terreno en lo que es al contado. Hay como Hilat Cuyacana, como este colgean para al kimsa ahora que na que sasin canast ahora que esto como tu mana otra atip jesip kasma max sarant oyapham Hilat Cuyacana. Bueno, para concluir, hermana Leslie, nuevamente invitaremos a la población. Claro que sí, nuevamente a toda la gente que está interesado en invertir y en hacer realidad el sueño de tener su propia casa, su propio negocio, pues este sábado la invitación para que usted conozca estos tres últimos lotes en el municipio de Achocalla. ¿Qué quiere decir? Molino Andino, 10 en punto de la mañana, sábado 2 de agosto, para que usted pueda cambiar su vida en este momento, conocer el lote, tomar la decisión e invertir. Pero necesitamos que ahora nos escriba al 784-55015 para que usted reserve su cupo y directamente ya el día sábado nos estaríamos viendo. 10 en punto de la mañana nosotros estamos para llevarlo hasta el lugar y para que conozca los tres últimos lotes. Como menciono y para cerrar ya la entrevista también, lo que es invertir ahora es lo que es hacer realidad el sueño de tener una casa propia en un futuro. Así que así es, hermano Freddy, muchísimas gracias siempre igual por la participación y a ti también, hermana Nancy. Ahí está precisamente, ¿no? Gracias a la visita de Leslie también que nos ha dado a conocer esta información. Y usted ahí con todos los detalles para que pueda también visitar estos lotes de terreno.